¿Cambia de opinión Dios? ¿Hay acaso algo del Antiguo Testamento que tiene que ver con Dios que ha cambiado en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Dios cambiaría de opinión? ¿O será que simplemente toleró determinadas cosas del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento ya ha dado por terminado? ¿Hay alguna cosa que nos dé la impresión de que Dios no tiene la coherencia o la coherencia de Dios puede no gustarnos? Vamos a investigar un poco. Dios es coherente absolutamente. No cambia de opinión. ¿Qué es lo que pasa entonces que parece ser un Dios el del Antiguo Testamento y otro Dios el del Nuevo? ¿Qué cosas decía Dios y el pueblo hebreo no escuchó? Muchas cosas dijo Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo hebreo no le escuchó. Luego lo dijo en el Nuevo Testamento. ¿Y lo escucharon? Más o menos, ¿no? Algunas cosas escucharon, otras cosas no escucharon. De todas maneras, la gente del Nuevo Testamento es una gente más proclive a escuchar cosas más buenas, más suaves. Los del Antiguo Testamento eran mucho más salvajes, mucho más bravos y estaban menos proclives a escuchar de amor al prójimo, de cuidado de los animales, ¿no? Sin embargo, el del Nuevo Testamento es otro tipo de gente porque ha pasado mucho tiempo y el pueblo hebreo ha hecho un trabajo importante. Vamos a leer un poquito a Jeremías, vamos a leer a Isaías y luego vamos a leer un poquito de Lucas, como para tener una idea de esta línea de pensamiento de Dios y la coherencia de Dios a través de toda la Biblia. Vamos a leerlo. Jeremías 7. En cuanto a ti, no pidas por este pueblo. Le está hablando Dios al profeta Jeremías. En cuanto a ti, no pidas por este pueblo, ni eleves por ellos plegaria ni oración, ni me insistas, porque no te oiré. ¿Es que no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén? Le dice Dios al profeta Jeremías. Los hijos recogen leña, los padres prenden fuego, las mujeres amasan para hacer tortas a la reina de los cielos y se liba en honor de otros dioses para exasperarme. Esta reina de los cielos son dioses paganos que los hebreos están haciendo ofrendas. Dice, a mí me exasperan esos, oráculo de Yahvé, ¿no es a sí mismos para vergüenza de sus rostros? Por tanto, así dice el Señor Yahvé, he aquí que mi ira y mi saña se vuelca sobre este lugar, sobre hombres y bestias, sobre los árboles del campo y el fruto del suelo. Arderá y no se apagará. Fíjense que Dios está tremendamente enojado contra los hebreos y dice, he aquí que mi ira y mi saña se vuelca sobre este lugar, sobre hombres y bestias, ¿no? No hace distinción Dios entre hombres y animales, sobre los árboles del campo y el fruto del suelo. Les está diciendo sobre la comida, ¿no? Sobre los árboles del campo, que era el fruto para su alimentación, y el fruto del suelo, que eran aquellas semillas de las hierbas que ya había dicho Dios en Génesis 1 para alimento, ¿no? Entonces, Dios siempre vuelve sobre lo mismo, ¿no? Fíjense que Él está diciendo, he aquí que mi ira y mi saña se vuelca sobre este lugar, sobre hombres y bestias. Dios no hace distinción sobre hombres y bestias. Los dos, para Dios, están cometiendo un error de hacer lo malo, tanto hombres como bestias. Y luego vuelve sobre la comida, sobre los árboles del campo y el fruto del suelo. Arderá y no se apagará. Así dice Yahvé Sebot, el Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comeos la carne. Dice, como diciendo, me tienen, pero hasta la coronilla. Añadid vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y comeos la carne. Cuando yo saqué a vuestros padres del país de Egipto, no les hablé ni les mandé nada tocante a holocaustos y sacrificios. Fíjense que Dios está diciendo,
esto no es un tema mío, esto no es algo que yo desee o que yo les haya indicado, ¿no? Así le dice Dios a Jeremías, que cuando yo saqué a vuestros padres del país de Egipto, no les hablé ni les mandé nada tocante a holocaustos y sacrificios. Lo que les mandé fue esto otro: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y seguiréis todo camino que yo os mandare para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon ni prestaron el oído, sino que procedieron a su consejo según la pertinacia de su mal corazón y se pusieron de espaldas, que no de cara. Desde la fecha en que salieron vuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy, os envié a todos mis siervos, los profetas, cada día puntualmente, pero no me escucharon, ni aplicaron el oído, sino que atiezando la cerviz hicieron peor que sus padres. Les dirás, pues, todas estas palabras, mas no te escucharán. Les llamarás y no te responderán. Le está diciendo Dios al profeta: vas a ir, les vas a hablar, no te van a dar bolilla porque nunca me escuchan. Entonces le dirás: esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahvé su Dios, ni ha querido aprender. Ha perecido la lealtad, ha desaparecido de su boca. Córtate tus guedejas y tíralas, y entona por los calveros una elegía, que Yahvé ha desechado y repudiado a la generación objeto de su cólera. ¿No? Este tema de haber creado al pueblo hebreo para una tarea trascendental, y él dice: ha repudiado a la generación objeto de su cólera. Los hijos de Judá han hecho lo que me parece malo, oráculo de Yahvé. Han puesto sus monstruos abominables en la casa que llaman por mi nombre, profanándola. Dice: están poniendo ídolos espantosos donde sacrificaban humanos, ¿no? Sacrificaban a los niños en el templo, tremendo. Y han construido los altos de Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos e hijas en el fuego, tremendo. Cosa que no les mandé, ni se me pasó por las mientes, ni se me pasó por la cabeza. Por tanto, he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que no se hablará más de Tofet ni el valle de Ben Hinnom, sino del valle de la matanza. Se harán enterramientos en Tofet por falta de sitio, y los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, sin que haya quien las espante. Suspenderé en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén toda voz de gozo y alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque toda la tierra quedará desolada. Fíjense, ¿no? Como Dios dice: ¿cuándo les dije yo que hicieran ofrendas y sacrificios? Nunca, nunca, jamás. Esto es idea de ustedes. Esto se les ha ocurrido a ustedes, ¿no? Dios deja muy claro, y a la par vuelve sobre la alimentación de Génesis 1. ¿No? La semilla de la hierba, de las hierbas del campo y el fruto de los árboles. Dice: ¿cuándo les dije yo? ¿No? Vamos a ver qué decía Isaías. Isaías 1, vamos a ver. Dice Isaías 1: conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. ¡Ay, gente pecadora, pueblo tarado de culpa!, dice Dios. Semilla de malvados, hijos de perdición. Han dejado a Yahvé, han despreciado al santo Israel. Se han vuelto de espalda. Fíjense que lo mismo que le decía Jeremías. ¿En dónde golpearos ya si seguís contumaces? La cabeza toda está enferma, toda entraña doliente. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana, golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Vuestra tierra es desolación, vuestras ciudades hogueras de fuego. Vuestro suelo delante de vosotros extranjeros se los comen, y es una desolación como devastación de extranjeros. Ha quedado la hija de Sión como cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad sitiada. De no habernos dejado, Yahvé se va un residuo minúsculo, como Sodoma seríamos, a Gomorra nos pareceríamos. Oíd una palabra de Yahvé, regidores de Sodoma, escuchad una instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Le llama Dios a los hebreos Sodoma y Gomorra. No, escuchen, instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A mí,
¿Qué tanto sacrificio vuestro? Fíjense que vuelve lo mismo que Jeremías. Dice Yahvé, harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de cebones, y sangre de novillos y machos cabríos no me agrada. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros esa pateadura de mis atrios? Pateadura de mis atrios. No sigáis trayendo oblación vana, el humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, Shabbat, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. Vuestros novilunios y solemnidades aborrece mi alma, dice Dios. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos para no veros. Aunque menudéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están de sangre llenas. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista. Desistid de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad lo justo. Dad sus derechos al oprimido. Haced justicia al huérfano. Abogad por la viuda. Venid, pues, y disputemos, dice Yahvé. Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve, blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra, comeréis. Fíjense, ¿no? Nos está diciendo, detesta sus holocaustos y sus sacrificios. Quiero que obren correctamente, que cuiden a los vulnerables, a los trabajadores, a los huérfanos, a las viudas, toda esa gente que ustedes están oprimiendo y se están llenando las manos de sangre de toda esa gente y de los animales que sacrifican. Si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra, comeréis, ¿no? Otra vez el tema de la comida de la tierra. Pero si rehusando os oponéis por la espada, seréis devorados, que ha hablado la boca de Yahvé. ¿Cómo se ha hecho adúltera la villa leal? Sión llena estaba de equidad, justicia se albergaba en ella, pero ahora asesinos. Tu plata se ha hecho escoria, tu bebida se ha aguado, tus jefes revoltosos y aliados con bandidos, cada cual ama el soborno y va tras los regalos. Al huérfano no hacen justicia y el pleito de la viuda no llega hasta ellos. Fíjense, ¿no? Les está diciendo, ustedes se arreglan entre los ricos y los poderosos y al pobre no le dan ni 5 bolillas, el huérfano, la viuda, no les interesa. Por eso, oráculo del Señor Yahvé Sebaot, el fuerte de Israel, ay, voy a desquitarme de mis contrarios, voy a vengarme de mis enemigos, voy a volver mi mano contra ti, purificaré el crisol, tu escoria, hasta quitar toda tu basura, ¿no? Voy a volver a tus jueces como eran al principio, a tus consejeros como antaño, tras de lo cual se te llamará ciudad de justicia, villa leal. Sión, por la equidad serás rescatadas y sus cautivos por la justicia. Padecerán quebranto rebeldes y pecadores a una, y los desertores de Yahvé se acabarán, porque os avergonzaréis de las encinas que anhelabais y os enfrentaréis de los jardines que preferíais. Bueno, acá continúa, ¿no? Pero la idea básicamente que nos muestra Isaías, que es lo mismo que le decía Jeremías, es que obran lo malo haciendo lo que Dios nunca les mandó. El tema de los holocaustos y los sacrificios, en vez de hacer lo correcto. ¿Qué es el sacrificio que quiere Dios? Misericordia, no sacrificio, ¿no? ¿Qué quiere Dios? Que uno obre correctamente, hacer lo bueno a los ojos de Dios, cuidar del huérfano, de la viuda, del vulnerable, del trabajador, pagar los sueldos cuando corresponde, hacer las cosas bien, atender el reclamo del pobre, del vulnerable, no arreglar entre ricos y poderosos, todo lo contrario, darle bolilla a los vulnerables y los oprimidos. Y no hacer sacrificio. Fíjense que vuelve una y otra vez sobre el tema de les di las semillas del campo para comida, el fruto de los árboles, y ustedes no han escuchado nada, dice Dios, nada, no escucharon nada. Interesante, ¿no? Porque Jeremías, Isaías, siempre es lo mismo, misericordia quiero, no sacrificios.
Vamos a leer a Lucas 11, que justamente el Evangelio de Lucas es un evangelio que está escrito desde la perspectiva del animal al sacrificio, del Cordero de Dios. Por eso en el tetramorfo Lucas está identificado con el buey, el animal al sacrificio. Por lo tanto, es un evangelio que va sobre el espejo contrario, la misericordia y no el sacrificio, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito a Lucas, que nos cuenta un poquito de Jesús. Dice, estamos en Lucas 11, dice, estaba expulsando un demonio que era mudo. Sucedió que cuando salió el demonio rompió a hablar el mudo y la gente se admiraron. Pero algunos de ellos dijeron, por Belzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios, ¿no? Otros, para ponerla a prueba, le pedían una señal del cielo, pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa cae. Si pues también Satán está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Porque decís que yo expulso los demonios por Belzebul. Si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Porque si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda vagando por lugares áridos en busca de reposos, y al no encontrarlo dice, me volveré a mi casa de donde salí. Al llegar lo encuentra barrida y en orden, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Vamos a ver un poquito esto, ¿no? ¿Qué tiene esto de relación con lo que leíamos de Jeremías e Isaías? Bueno, justamente que Dios es coherente y Él no va contra sí mismo, ¿no es cierto? Entonces dice, el que no está conmigo está contra mí. Aquí vemos que Jesús es coherente, es Dios. Ya les había dicho en el Antiguo Testamento, como vimos con Jeremías, con Isaías, misericordia quiero, no sacrificio, ¿no? Cuando Dios trata de evitar que el pueblo hebreo haga ofrendas y sacrificios, está tratando de poner un límite a que el pueblo hebreo está escuchando la voz del Satán que le habla y le dice, hagamos sacrificios, matemos animales, matemos gente. Pero Dios nunca lo quiso y se lo dice a Isaías, se lo dice a Jeremías, lo dijo en Génesis 1, lo dijo en el Edén. Y para mostrar la perfecta coherencia de Dios, Jesús vuelve sobre lo mismo en la última cena. ¿Y qué deja para memorial de él? Dice, hagan esto en memoria mía, les deja el pan de la Eucaristía y el vino, ¿no? Eucaristas es acción de gracias. Eulogien es la bendición que hizo Jesús, bendijo el pan, bendijo el vino y lo partió y se lo dio a los discípulos, ¿no? Le dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Qué cosa? Pan y vino, incruento. Fíjense que Jesús no deja sacrificios. Él se convierte en un sacrificio. Él se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es coherente con todo lo anterior que dijo en el Antiguo Testamento y Él no quiere sacrificios. Así que Él no elige un animal para el sacrificio. Él se da en sacrificio en el altar de la cruz. Él mismo, para ser coherente, Él dijo en los mandamientos, no matarás. Entonces Jesús continúa la coherencia y dice, no voy a matar, no mato a nadie. Entonces Él se da en sacrificio a sí mismo, como Él, el animal al sacrificio. Por eso es el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él no quiere matar a nadie y por eso les decía a Isaías, a Jeremías, misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Este tema de que cómo va a estar su reino dividido, ¿no? ¿Acaso Jesús hace lo que el Satán hace? No, está haciendo lo contrario, ¿no es cierto? Mientras el Satán pedía holocaustos y sacrificios, Jesús va por una ofrenda incruenta, ¿no? Pan y vino, reparte entre los discípulos y dice, hagan esto en memoria mía, ¿no? Repartan pan y vino en la última cena, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos una coherencia, o estás de este lado o estás de aquel lado, ¿no? ¿De qué lado estás? Un reino dividido contra sí mismo queda desolado, casa contra casa cae, pues también Satanás. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿No? O sea, obviamente que Jesús echaba a los demonios de la gente porque tenía poder sobre el Satán. Y en ese poder sobre el Satán, Dios muestra que Él no necesita matar animales para hacer sacrificios y ofrendas, ¿no? Porque Él es coherente con lo que dijo en todo el Antiguo Testamento y lo continúa en el Nuevo Testamento, ¿no? Si por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, que ha llegado a vosotros el reino de Dios, ¿no? Él dice, el dedo de Dios, ¿no? Aquel dedo de Dios que escribe los mandamientos, ¿no? Escribe los mandamientos, el dedo de Dios. Jesús, cuando está, todos recordamos aquella escena en la cual le traen a la mujer adúltera y le dicen, hemos encontrado a esta mujer en pleno adulterio, ¿qué hacemos con ella? ¿La tenemos que apedrear? Y entonces él se abaja a la tierra y con el dedo escribe en la tierra. Jesús les está recordando a esos que le traen a la mujer adúltera que la ley fue escrita en la tierra por el dedo de Dios. Y ellos no están cumpliendo con la ley, porque eso que están queriendo hacer con esta mujer está fuera de la ley. Parece estar dentro de la ley, pero está fuera de la ley. Entonces Él les recuerda que la ley fue escrita por el dedo de Dios. Ojo lo que están por hacer. Él, Dios, se abaja a la tierra y con el dedo de Dios escribe en la tierra. Uno muchas veces se pregunta, ¿qué habrá escrito Jesús en la tierra que los judíos se alejaron cuando lo vieron hacer esto? Bueno, los judíos, que eran maestros de la ley, recuerdan qué es lo que está haciendo Jesús. Dios bajando a la tierra, escribiendo en el suelo con el dedo de Dios. ¿Qué está escribiendo? Los mandamientos. No matarás, no amarás a tu Dios, ¿no es cierto? Y la ley mosaica, que tiene un montón de normas para tratar este tema que ellos estaban violando. Bueno, Jesús es Dios, es coherente y entonces muestra que Él obra siempre del mismo lado. Y de la vereda de enfrente está el Satán obrando de una manera distinta. Entonces Jesús nos dice, misericordia quiero, no sacrificio. Se los dice Él a los maestros de la ley, ¿no? ¿Qué entendieron ustedes cuando leyeron? Misericordia quiero, no sacrificios, ¿no? Este tema que luego se va a cumplir en la última cena. Por eso Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no junta conmigo desparrama, ¿no? Es lo que dice Lucas 11, ¿no? Entonces dice, cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro, pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que está confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama directamente. ¿De qué lado estás? Está diciendo Jesús. ¿De qué lado estás? ¿No? O estás del lado de la paz y del amor, o
no estás de este lado. Es así de simple. No hay mucho, ¿no? Los judíos aprovechaban los grises de la ley para buscar un camino intermedio entre las dos veredas. Jesús hace clarísimo el asunto. O estás acá o estás allá. No me vengas con grises, ¿no? Y les habla de este tema de que cuando un espíritu inmundo sale del hombre anda vagando por lugares áridos. Una persona que estaba escuchando al Satán, que había sido, el Satán había entrado en él, pero que había logrado liberarse de estos demonios y había salido de él, tenía luego que tener muchísimo cuidado que no le volviera a pasar, porque si le volvía a pasar son como las recaídas de las enfermedades, mucho peor la segunda que la primera, ¿no? Porque dice, estos demonios encima encuentran la casa barrida y en orden y hacen mayor desastre, ¿no? Porque si vos sabés lo que tenés que hacer, más responsabilidad tenés en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Cuando adquirís conciencia, tomás conciencia, tenés que portarte correctamente bien. Si luego tenés una caída de vuelta, es mucho peor porque tenés mucha mayor responsabilidad. Tendrías que haber obrado mejor y mantenerte firme con las velas encendidas haciendo guardia para no dormirte, ¿no es cierto? Porque si uno se duerme, cae peor que antes. Entonces dice, hay que tener cuidado. Juntar con Jesús para no desparramar, ¿no? El que no junta conmigo, desparrama. Entonces nos habla también de la acción. No basta con no hacer el mal, hay que hacer el bien, ¿no? Jesús no dice, bueno, el que se queda sentado en un costado no molesta. No, dice, el que no junta conmigo es como si desparramara, ¿no? El tema de quedarse quietito en un rincón sin hacer nada. Ah, yo no hice nada malo. Bueno, pero tampoco hiciste lo bueno, ¿no? Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios quiere que uno haga algo y haga lo bueno. No basta con no hacer nada, no, hay que hacer lo bueno, hay que juntar con Dios, porque si no juntas con Dios es como si desparramaras, ¿no? Estás colaborando con el mal. Cuando te corres y el mal ocupa lugar, es culpa del que no hizo nada. Por eso hay que hacer, hay que estar pendiente, hay que estar despierto, hay que estar vigilante y obrando lo correcto. No hacer lo malo. Fíjense que todo este tema de las ofrendas y los sacrificios para Dios era directamente malo. Lo tolera, ¿no? La gente no logra entender y siguen haciendo sacrificios animales. Entonces Dios lo regula. Dice, bueno, ya que no me dan ni 5 de bolilla y no me escuchan, entonces háganlo de esta forma. Entonces dice, bueno, mate al animal de esta manera para que no sufra y se desangre y de esa manera no sufra. Y después hagan sus macanas. Pero no sufra, que no sufra este pobre animal, desángrenlo. Y con la sangre se va la vida, no el alma. Ese es un error de algunas facciones cristianas que dicen, no, pero el alma está en la sangre. No, el alma está en la sangre. El tema es que cuando la sangre se sale del animal, el animal muere y no sufre. Pero el alma no está en la sangre. El hálito de vida está en la sangre. ¿Por qué? Porque cuando la sangre sale, el tipo se muere. Pero el alma va con Dios. El Espíritu Santo que unía al cuerpo y al alma vuelve con Dios. Y el alma, que es el reducto último de la individualidad humana, el yo soy mi alma, vuelvo con Dios para ir al juicio, ir al purgatorio y de allí al reino de los cielos, la vida eterna, ¿no? El Olam Habá, el mundo venidero para el Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo hebreo tenía el Olam Habá como prefigura del reino de los cielos, la vida eterna, ¿no? Los fariseos tenían la idea, la misma creencia cristiana de la resurrección, de ir al reino de los cielos. Los saduceos no creían en nada, ellos iban por otro lado. Pero los fariseos sí, los fariseos creían en la resurrección, en el Olam Habá, el mundo venidero, el reino de los cielos, la vida eterna. Muy bien, lindo ver un poquito Antiguo y Nuevo Testamento todo junto para ver la coherencia de Dios, como el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, obviamente. Dios es uno solo, es el mismo que escribió todo, ¿no es cierto?
¿por qué a veces parece que son distintos? Porque la gente que escuchó al Antiguo Testamento y la gente que escucha al Nuevo, ellos son distintos, ¿no? Los del Antiguo Testamento eran súper salvajes. Los del Nuevo Testamento ya eran más civilizados, entonces tienen otra capacidad para entender el amor al prójimo, un memorial de Cristo que tiene que ver con el pan y el vino, un sacrificio incruento, ¿no es cierto? Una ofrenda incruenta, que Dios ya la había prefigurado a la salida de Egipto, con el pan del pesaje, ¿no? Con el maná, el pan bajado del cielo, con el pan de la presencia en el templo, en el tabernáculo. O sea, le había dado señales Dios, ellos no escucharon nada. Pero el cristiano debe escuchar un poquito mejor que el hebreo del Antiguo Testamento, ¿no? Amar al prójimo, cuidar del huérfano y la viuda, del trabajador, del extranjero, ¿no es cierto? Tiene que tener otra conciencia social, otra conciencia para con los animales, ¿no es cierto? Ya no más sacrificio, no más muerte, ¿no? Este tema de no matarás, o sea, tiene que haber una conciencia un poquito más, un escalón más arriba. De eso se trata justamente el cristianismo. Paz, amor, solidaridad, ¿no? Todo aquello que Dios había hablado en el Antiguo Testamento, se había cansado de decirle y nadie le había escuchado. Bueno, el cristiano tiene que escuchar un poquito mejor. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo K.